Buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Hoy es febrero 2. Rápido que avanza el tiempo. Mis hermanos, febrero es marzo, abril. Y es casi ya tiempo de la Pascua. Y la Pascua es un día tan importante que nosotros tenemos que reflexionar en las cosas que estamos haciendo. Y tenemos que reflexionar que el Señor ha dicho que este año termina el juicio de la casa del Señor. Término para unos significa que es el término, llega al final su juicio. Y mis hermanos y mis hermanas, yo les ruego encarecidamente en el nombre del Señor que escuchen. Este mensaje lo estoy dando antes del que tenía hecho, porque es lo que el ángel del Señor trajo a nuestra hermana Daisy Escalante para esta semana, que nosotros que estudiemos el libro de Sofonías, que la iglesia estudie el libro de Sofonías y que pueda entender lo que el Señor está diciéndonos a cada uno, y que escudriñemos nuestros corazones conforme a este libro de Sofonías, que son solamente 3 capítulos. Voy a leerles Sofonías con un poco de comentario en mi apreciación, pero les ruego en el nombre del Señor que escuchen la palabra del Señor, la palabra de Dios. Así pues, Sofonías, capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. El ángel está hablándonos como si esto que está sucediendo en ese tiempo es lo que sucede en la iglesia adventista del séptimo día, porque este mensaje es para el pueblo de Dios. Y dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Y destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo, los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá, sobre los escogidos y sobre todos los habitantes de Jerusalén, o sea, todo el pueblo en general. Judá era en los dos reinos en que se dividió Israel, era el reino del norte y el reino del sur, y Judá era el lugar donde estaba el templo, la adoración genuina del a Dios, al Dios del cielo, al único Dios verdadero, al gran yo soy. Pero los habitantes de Jerusalén, todos se refiere al resto, a las otras tribus de Israel que se quedaron en la parte del norte, y ellos adoraban. Este es al respecto del tema en realidad que les di acerca de los 2 becerros, porque estos adoraban los 2 becerros para no ir a adorar a Jerusalén. El rey les hizo estos 2 becerros. Este es el background de lo que está pasando aquí. Estos son los 2 reinos, mejor dicho. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Esto quiere decir que la apostasía, la idolatría se había cundido ya hasta el templo. Y exterminaré de este lugar, fíjense bien, los restos de Baal. Exterminaré este lugar, los restos de Baal. Y esto quiere decir la adoración al dios Sol, a Tamuz. Baal es Tamuz. Y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Si yo les pudiera leer de la versión en inglés que tengo de la completa Biblia judía, está todavía más. Los príncipes se identifican como los líderes del pueblo, porque son los líderes del pueblo. Así que dice que el Señor extenderá su mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Exterminará de este lugar, exterminará de la iglesia adventista los restos de Baal
y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Eso es lo que el ángel está diciéndonos en realidad. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. O sea, el Señor está diciéndole a su iglesia, a su pueblo adventista, que Él va a borrar los restos de la adoración a Tamuz, a Baal, y que borrará hasta los ministros idólatras con sus sacerdotes, porque hay sacerdotes de Baal en el pueblo que son, que tienen tan grabada en sí esta doctrina idólatra de Babilonia. Es la primera, es la doctrina de Semiramis, es la doctrina que adora los astros, las estrellas, adorando el sol, ¿verdad? Y la luna, y adorando todo esto. Y ustedes dirán, pero nosotros no adoramos el sol ni la luna. Pero el Señor está culpando a la iglesia, porque la adoración a la Trinidad tiene que ver con la adoración romana que está escondida en la Trinidad romana. Es la adoración a Tamuz, al sol, al dios sol, y adorando a Tamuz se contaminan con la religión pagana. Y dice, a los que se postran jurando por Jehová, o sea que es personas que adoran a Dios, pero están en realidad mezclados con los dioses babilónicos. Y luego dice el 6, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Porque hay quienes completamente aún están dentro del pueblo y se dicen del pueblo, pero están apartados de Jehová. No buscaron ni le consultaron. ¿Por qué es esto? Porque así como Jeroboam instaló la adoración a los dos becerros, a los dos dioses que representaban al Dios del cielo, y esto es la Trinidad, a los dos dioses, el pueblo tiene que entender que está cometiendo idolatría al elevar a Jesucristo, al hacer a Jesucristo y al Espíritu Santo como si fueran dioses separados, deidades como le llaman, todos iguales. Son tres dioses, aunque ustedes digan que es uno. Mis hermanos, esto es algo bien serio. Esto es lo que sucedía en este tiempo. Ellos adoraban a Jehová, pero adoraban a los dos becerros en el tiempo de Jeroboam. Y ya en este tiempo, en el tiempo de Sofonías, ellos ya estaban en la adoración, antes en la adoración de Tamuz, el dios sol, que esconde toda esta adoración. Asimismo dice, castigaré en el día del sacrificio de Jehová, castigaré a los príncipes, a los líderes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. O sea, a todos los que están cubiertos con vestido extranjero de los dioses ajenos. Y esto lo vamos a entender todavía más en el tema que he estado haciendo. Mis hermanos, el Señor está sacudiendo a su pueblo en cuanto a la idolatría, porque tenemos que deshacernos de idolatría. Estamos a punto de ser terminados o sellados para salvación. Y entonces se vendrá la grande tribulación sobre nosotros y ya no habrá tiempo para el adventista. La casa de Dios será juzgada, sellada, y los que son salvos y los que no se perderán, porque no quisieron escuchar, no quisieron ver. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. ¿Se fijan, mis hermanos, que el Señor no los va a tener por inocentes porque son el pueblo y fueron engañados por los líderes? Como dice, Señor castigará a los príncipes y a los hijos de los príncipes, a todos los líderes, de los altos hasta los bajitos, los mismos pastores.
pero dice que también castigará a los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño, porque el pueblo sostiene esta adoración con su dinero, con sus tesoros, con tanto sacrificio que ganan su dinero y se lo dan a ellos. Los diezmos y las ofrendas entregados ahora que ellos han usado mal. El Señor está enojado con su pueblo. Habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. El Señor está refiriéndose en realidad porque la denominación, los líderes, ¿verdad? Los dirigentes del pueblo adventista han hecho mal, han hecho mercadería del dinero que ha sido confiado a ellos. Se convirtió en un pueblo mercader que vive como tanto se critica a otras denominaciones que viven por el dinero, pues veladamente y sabiamente para el mal han hecho lo mismo. Verso 12. Y acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, a todo el pueblo. Jerusalén son los que quedaron adorando los dos becerros. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová no hará bien ni hará mal. O sea, hay esta actitud en la iglesia también de que, yo pertenezco al pueblo remanente y el Señor nos va a salvar. Nada puede sucedernos porque somos del remanente de Dios. Y eso es lo que es su escudo para la salvación. ¿Dónde está todo lo que el Señor nos ha enseñado? ¿Dónde está la justificación por la fe que solamente es una doctrina fría para el adventista, que no cambia el corazón? Versículo 13. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán del vino de ellas. Cercano está el día de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira. Aquel día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Mis hermanos, ni la plata ni el oro de la iglesia que se ha vuelto rica, que es una iglesia rica ahora, podrá librarlos de la destrucción que se avecina. Ni toda la pretensión de santidad ni nada podrá librarlos del pecado de idolatría, porque esto es lo que el Señor está tirando sobre el pueblo del Señor, idolatría. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, dice el capítulo 2, número 1, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Mis hermanos, el decreto está por pasar.
el Laudato Si del hombre de pecado está listo para ser firmado y todos están con él. El Papa subirá al trono después de mayo 14. En lo que dure un poquito, en lo que se es instalado como líder mundial, ya no será nada, porque todos van a firmar este Laudato Si. Este es el decreto que se espera para que el día pase como tamo, porque entonces vendrá la ira de Dios sobre todos los que hacen idolatría junto con la ramera. Versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Mis hermanos, los que escuchan al Señor tienen corazón humilde, no ponen los dichos de sus líderes antes de lo que dice la Biblia, de lo que dice la palabra de Dios. Dice, buscad justicia, buscad hacer lo recto, buscad mansedumbre, o sea, ser mansos de corazón y escuchar la reprensión, porque cuando viene palabra de reprensión al pueblo se le erizan los pelos y entonces ya no quiere escuchar. Pero si somos mansos y escuchamos y aprendemos de la reprensión, entonces dice que seremos guardados en el día del enojo de Jehová. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y a Ecrón será desarraigada. Fíjense bien, el Señor está comparando a Judá y Jerusalén con Ascalón, con Asdod y con Ecrón, naciones paganas, naciones que adoran a esas deidades, que adoraron a esas deidades. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Mis hermanos, los filisteos, el pueblo más sucio y cochino en su adoración, los pueblos que pasaban sus hijos por el fuego. Ahora en los puertos hay tal tráfico de almas, tráfico de jóvenes, tráfico de jovencitas, tráfico de niños, tráfico de niñas. Las costas del mar serán destruidas completamente. Dice hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores, corrales de ovejas. Y será aquel día lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. El Señor está diciendo que todos estos lugares destruidos por el gran pecado van a ser dados a Judá. Al último Judá, al remanente, al último remanente. Estos son los que se llaman Judá, los que van delante predicando el último pregón al mundo. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Verso 8. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. En figura para la iglesia adventista, él oye todos los denuestos de los líderes contra Judá, contra todos los que predican la verdad, contra todos los disidentes, como los llaman, contra todos los que están predicando, tratando de ayudarlos a salir de la idolatría, de la adoración al dios Sol, Tamuz. Tamuz, ¿saben ustedes que Tamuz es el hijo de Semiramis, el hijo de la sacerdotisa de Baal?
Mis hermanos, hay tanta riqueza de interpretación en esta religión pagana que está escondida en todos los ritos y en todas las cosas de la iglesia popular, la iglesia católica, porque los líderes, el papado ha hecho esto. Pero el Señor está comparando a su pueblo en la iglesia adventista con estas que está contaminada con esta religión pagana. Por tanto vivo yo. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Mis hermanos, el Señor está estableciendo aquí que del pueblo adventista solamente habrá un remanente, el remanente de su pueblo. Él dice que Moab y Sodoma está llamando a Jerusalén, al pueblo que adora a los dos becerros, los llama Moab y Sodoma, y a los de Judá que hacen eso. Y dice que él hará con ellos como hizo con Sodoma y Gomorra, que serán asolados hasta no existir para siempre. Pero dice que el remanente de su pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Solamente el remanente del pueblo adventista será salvo. No es todo el pueblo adventista, el remanente ya no es. Ahora es la hija, vino a amistarse con la ramera y se hizo una de ellas, adorando los dioses de la ramera. Y dice que esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Porque se engrandecen y sienten que solamente ellos son los encargados, y sí, ellos fueron los encargados de dar la palabra al pueblo, pero los metieron en adulterio espiritual. Y el Señor los quita ahora de su pueblo, de su puesto. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra. Desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Todos vendrán a adorar y se inclinarán delante de el gran yo soy. Todos verán en el día final quién es Dios, porque Él destruirá a todos los dioses de la tierra y a todos los que adoran a estos dioses. Verso 12. Vosotros también los de Etiopía seréis muertos con mi espada. Y extenderá su mano sobre el norte. Extenderá el Señor su mano sobre el papado, Él es el rey del norte, y destruirá a Asiria, los que son el brazo del papado, para destruir, mis hermanos, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como en un desierto. Mis hermanos, el Señor está acusando al pueblo y está diciendo que así también destruirá a toda esta, lo que es el símbolo del norte, la adoración a Siria, la adoración de Nínive, y los convertirá en asolamiento y en sequedal como en desierto. Rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será descubierto. Mis hermanos, el Señor está hablando del enmaderamiento que
haciendo una referencia al santuario. Si ustedes se fijan, la madera de los muebles del santuario es toda recubierta con oro puro. El oro puro es el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, la naturaleza pura y santa del Padre. Y la madera es la naturaleza, es el ser humano, la humanidad. De manera que es la representación de nuestro Señor Jesucristo. Es hecho hombre. Es la representación del Hijo de Dios hecho hombre. Y esto es lo que nosotros venimos a hacer cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. Somos cubiertos con oro, con el oro del Espíritu. El oro que fluye por el candelero, por la menora. Pero este oro ha desaparecido. Son solo madera. Ya no tienen el enmaderamiento de oro, han sido descubiertos completamente. Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la iglesia adventista, la que decía en su corazón yo y no más. Cómo fue asolada, hecha guarida de fieras. Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. ¡Ay de la ciudad rebelde, rebelde y contaminada y opresora! Mis hermanos, el Señor está acusando a la iglesia de ser opresora. Está acusando, y esto es para los líderes, porque es solo venga, 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 dame, dame, y no se llenan. ¿Y para qué? Para usarlo conforme a su juicio, no conforme al juicio divino, no conforme al juicio de Dios. El Señor acusa a sus líderes. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. ¿Se fijan? Todos están en el negocio de la religión. No están en la salvación de las almas y en la transformación del carácter, que es a lo que vino nuestro Señor Jesucristo. A hacer el camino, a enseñarnos cómo cambiar nuestra naturaleza, cómo luchar con esta naturaleza y a darnos su naturaleza en nosotros para esta lucha. Se le olvidó al pueblo adventista que estamos en una segunda probación, porque Adán y Eva cayeron. Esa fue la primer tiempo de prueba. Ellos cayeron. Ahora el Señor Jesucristo vino y vivió puramente para mostrarnos que podemos vivir y podemos ser victoriosos si nosotros amamos y tenemos la naturaleza divina, que es la naturaleza pura y santa de Jesucristo. El Señor Jesucristo no hizo nada que nosotros no podamos hacer si nos aferramos a esa naturaleza pura que Él trajo a nosotros y que vive en nosotros cuando somos bautizados en su nombre. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. ¿Se fijan? El Señor en medio del pueblo es justo y Él quiere hacer a sus hijos justos, pero el perverso no tiene vergüenza. Él se mantiene en la misma todo el tiempo porque no hay la fe que transforma el corazón y la naturaleza carnal. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase.
Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente no me temerá, recibirá corrección, y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Si el Señor ha dejado sus reprensiones en sus profetas, pero el pueblo adventista olvidó a todos los profetas de antaño, se apartó de los profetas e hizo su propia religión, sacando poquito aquí, poquito allá. No recibe la corrección. Es como si desechan los mensajes de los profetas. El Señor corrige a su pueblo por medio de sus profetas. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. ¿Se fijan? El Señor está solamente esperando a juntar las naciones para castigar a su pueblo junto con las naciones. Porque el pueblo de Dios debió haber sido nación de Dios, nación donde uno es el rey, el gran yo soy. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, el nombre del gran yo soy, mis hermanos, el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. Vuelvo a repetir, después de que destruye las naciones, dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Mis hermanos, el Señor destruirá al pueblo orgulloso de la Odisea y dejará solamente el remanente. Y dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticias, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Este es el remanente final, el remanente que saldrá después de la gran tribulación que nos espera. Después del castigo que viene sobre la hija, sobre el pueblo del Señor, sobre la Odisea. Canta, oh hija de Sión, refiriéndose al remanente. Da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Mis hermanos, en aquel día el pueblo comprenderá que Yahweh, el gran yo soy, Jehová, es el único Dios verdadero. Dice, Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal.
En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos, porque es un remanente del pueblo. Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Mis hermanos, estos versículos se los ha aplicado la iglesia a toda la iglesia adventista, y el Señor está aclarando aquí, está aclarándole a la iglesia adventista que de esta sale solamente un remanente pequeño, un remanente. Isaías 1 dice un remanentito, y entonces dice este remanentito es en el que está solamente Jehová como Rey, como Dios poderoso. Y entonces Él, nuestro Jehová, nuestro Yahweh, nuestro gran yo soy, dice que se gozará sobre el remanentito con alegría. Y dice que callará de amor y se regocijará sobre nosotros con cánticos. Porque encontró un pueblo pequeño, pero encontró un pueblo que le adora a Él, que se deshizo de los ídolos, se deshizo de los 2 becerros, se deshizo de Tamuz. Y mis hermanos, aunque es difícil para comprender para el pueblo del Señor, crean a la palabra de Dios. No hagan 2 dioses más, solamente existe un solo Dios. He aquí, dice, reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. Porque ha habido entre el pueblo de Dios quienes adoran al verdadero Dios, y fueron fastidiados por sus hermanos, y para ellos fue el oprobio como una carga en sus hombros, pero la han llevado por amor al Dios del cielo. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré, pues os pondré para renombre y para alabanza en todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio de vuestros ojos, dice Jehová. Y mis hermanos, esto es para meditar y para entender. Es para que nosotros podamos comprender que está hablando de los que de todos los reunidos de su pueblo que está por todo el mundo, ¿verdad? Su pueblo por todo el mundo, desde Israel hasta los confines de toda la tierra. Sus escogidos que adoraron tan solamente a Jehová, a Yahweh, al gran yo soy. Y dice que los traerá y los reunirá y los pondrá por renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante el cautiverio de delante de vuestros ojos. Y es que esta opresión de los dioses babilonios ha estado sobre todo el mundo desde que Roma mezcló la religión pagana con la religión cristiana, y ha estado oprimiendo. Es una opresión para el pueblo del Señor. Esta religión pagana ha perdido miles y perderá a millones y millones, no miles, millones de gente.
Pero el Señor levantará un pueblo de aquí, este remanentito. Y ya ahora yo puedo decirles con conocimiento de causa por el tema que daré después de este, primero Dios, que este remanentito es el que va a predicar, y habrá el tiempo en que viene después del juicio de la casa de Dios. Este remanentito será lleno de la gracia del Señor para ser para alabanza para los pueblos, porque quiere decir que va a enseñar la palabra del Señor. La tierra será trastornada con el evangelio verdadero de Cristo, con el evangelio verdadero de Dios, con el evangelio que anuncia el mismo pacto que hacemos con el Señor al entrar al agua del bautismo en el nombre de Jesucristo, porque entramos en pacto con Dios. Y eso es lo que es lo que también el pueblo ha fallado. Se bautiza en el nombre de Cristo para perdón de los pecados, y ahí se acabó todo. Pero no, ni siquiera en el nombre de Cristo, se bautiza en el nombre de una Trinidad que tiene un trasfondo babilónico, como hemos visto. El Señor está contra esto. Pero bautizando en el nombre de Cristo, mis hermanos, es porque se bautiza para entrar en pacto con el Dios de Israel, con Jehová. Jesucristo es el camino para llegar al Padre. Y el Padre entonces nos hace pacto con nosotros, el nuevo pacto, Jeremías 30, ¿verdad? El nuevo pacto con la casa de Dios es que escribirá su ley en nuestros corazones, y no nos olvidaremos de Él, no nos olvidaremos de Jehová, de Yahweh, no nos olvidaremos que Él es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos. Ese es el pacto, que Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Y los mandamientos son el documento, son las reglas para ser hijos del pacto. De manera que si somos hijos guardamos los mandamientos, pero no reconocemos al Dios del pacto, estamos haciendo mal. Y el pueblo de Dios está acusado de idolatría. Y mis hermanos, este es el mensaje de Sofonías. Este es el mensaje de Dios, que el ángel del Señor, que el Señor mandó por medio de su ángel, mejor dicho, para la iglesia adventista en este sábado que terminó. Yo debía habérselos dado este mismo sábado, perdonen, yo no sé por qué, es que estaban terminando el tema que quería dar, y el mensaje vino ya tarde. Que el Señor los bendiga. Y oremos, mis hermanos, con todo corazón para que abran nuestros ojos a la verdad del Señor. Es bien clara en su palabra si tan solo leemos y creemos a Dios. Que el Señor les bendiga.